El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Amados los unos a los otros. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi saludo fraternal para todos y cada uno de mis hermanos, mis amigos, y deseando que el Dios de la gloria haga de ustedes cada día mucho más de lo que hoy son y de lo que en este momento han alcanzado. El tema que estamos compartiendo lo hemos llamado necesidad y efectos de un avivamiento. Necesidad y efectos de un avivamiento. Tal vez una de las oraciones que más he escuchado en los años que llevo de conocer al Señor es la oración de la iglesia pidiendo un avivamiento, orando a Dios por un avivamiento, vigilias por un avivamiento, ayunos por un avivamiento, todo tipo de rogativas, todo tipo de oraciones, todo tipo de súplicas pidiendo a Dios un avivamiento. Surge entonces una pregunta: ¿cuándo necesitamos un avivamiento? ¿Cuándo se hace necesario que haya una vuelta a la vida, una resurrección de aquello que murió? Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que debe recuperar algo que perdió, o como dice el Señor a una de las iglesias allá en el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tal vez el avivamiento en el cual la iglesia ha estado pensando es un avivamiento de multitudes, un avivamiento donde quizá podamos ver a los templos llenarse, las diferentes lugares de congregación, las gentes correr a las iglesias. Quizá el avivamiento que nos presenta la Biblia es más un avivamiento personal, individual. Es más bien un avivamiento donde el alma agobiada encuentre solaz en la presencia del Señor. Pero ¿cuándo necesitamos un avivamiento? Hay un par de cosas que nos pueden llevar a nosotros a pensar: ¿cuándo yo necesito un avivamiento? ¿Cuándo yo requiero un avivamiento? Y una de las cosas que yo puedo notar es que necesitamos un avivamiento cuando la bendición de Dios para nosotros es solo un recuerdo. Cuando la bendición de Dios no es algo actual, no es algo permanente, no es algo presente,
sino más bien que la bendición de Dios es un recuerdo. Como dice el salmista en el Salmo 42, me acuerdo de estas cosas. Noten que para esa persona, en ese momento en que escribe el Salmo, la bendición en su vida era algo del pasado, era una añoranza, era sencillamente una reminiscencia de algo que alguna vez vivió, experimentó, tuvo. Y preste atención a lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la bendición de Dios. Estoy hablando de aquellas cosas que de verdad llenan el alma, que de verdad llenan el corazón. No aquellas cosas que son momentáneas, pasajeras, transitorias. Porque hay algo que quiero reiterar en este momento. Y es que el caminar con Dios es una vida, no un momento. Es una vida, no una ocasión. Es una vida, no un instante. Es una vida, no una experiencia pasajera. Lo que quiero decir con esto es que hay quienes viven momentos, pero hay quienes continúan viviendo una vida, teniendo una vida. Lo que nosotros conocemos como el cristianismo, que lo llamamos también la vida cristiana, es eso, es una vida, es todo un transitar, todo un recorrido, una vida que no se acaba cuando hay problemas, una vida que no se acaba cuando hay dificultades, una vida que no se acaba cuando tenemos errores, equivocaciones, fallas, incluso que no se acaba cuando pecamos, cuando de repente somos visitados por la maldad, por el pecado y sucumbimos. Allí no se acaba la vida con Dios. La vida cristiana no se acaba porque de repente yo fallé, porque de repente fallaste, te equivocaste. La vida cristiana continúa, así como la vida humana, como la vida normal, como la vida natural. Tú tienes problemas en tu vida y sin embargo al otro día tienes que levantarte y seguir y continuar, porque es la vida. Cuando estamos en los caminos del Señor, nos damos cuenta que esto también es una vida que tiene momentos, sí, momentos de toda índole. El salmista ahí en el Salmo 42 estaba atravesando uno de esos momentos que de alguna manera estaban marcando su caminar, estaban marcando su andar. Y entonces él expresa que se acuerda de estas cosas, dice, me acuerdo. Y hay millones de cristianos para quienes la bendición solamente es un recuerdo. Y lo que ellos están buscando no es un avivamiento. Lo que ellos están buscando es volver a tener ese momento que recuerdan. Ese momento que está allí en su mente, que está allí en su corazón. ¿Quién no quisiera volver a un día especial en la presencia del Señor? ¿Quién no quisiera regresar a un tiempo en el cual pudo experimentar, pudo tener una experiencia con el Espíritu Santo, con el Dios de los cielos? Sin embargo, no es regresar a una experiencia anterior. Lo que se denomina un avivamiento es volver a la vida, es volver al transitar con Dios. Necesitamos un avivamiento cuando la bendición de Dios es solo un recuerdo, cuando la bendición de Dios se quedó en el pasado, cuando usted mira hacia atrás y dice, yo era mejor cristiano, yo era mejor hombre de Dios, yo era y yo fui. Cuando esas palabras se convierten en algo repetitivo, en algo constante, entonces necesitamos un avivamiento. Necesitamos, como el salmista, clamar. Él lo dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así mismo, de esa misma manera, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré
delante de Dios? ¿Cuándo volveré a aquella vida, a aquella relación? ¿Cuándo volveré a aquella intimidad? ¿Cuándo volveré a aquella bendición? ¿Cuándo volveré a ser aquel que un día fui? Cuando no me cansaba estar en tiempos de oración, cuando el mundo no me atraía, cuando lo que me atraía era Dios, cuando lo que me atraía era la presencia del Señor, cuando lo que me atraía era la búsqueda incansable de la gracia, de la bondad del Dios de los cielos. Entonces, cuando la bendición de Dios es solo un recuerdo, mi amigo, mi hermano, necesitas un avivamiento. Necesitas volver a la fuente. Necesitas retornar a la presencia de Dios. El hijo pródigo que solemos llamar, allá cuidando los cerdos, allá cuando estaba disputándose un pedazo de pan, un poco de comida con un cerdo, él pudo recordar también que en algún momento de su vida estuvo mejor, que en algún momento de su vida lo tuvo todo, que en algún momento de su vida hubo una vida diferente, valga la redundancia, un tiempo diferente, una vida especial. Y allí entonces él dice que en la casa de su padre hasta los jornaleros comen mejor que él. Y es que nadie está mejor que aquel que está a la sombra del Omnipotente. Nadie está mejor que aquel que está cubierto por la presencia y la gloria y la bendición del Dios de los cielos. Y es que nadie está mejor que aquel que está bajo la cubierta del Dios Todopoderoso, bajo la cubierta de la gloria y del poder de Dios. Pero hay ocasiones en nuestra vida que la bendición de Dios la sentimos tan lejana que pareciera ser solo un recuerdo. Y estamos viviendo únicamente del impulso, únicamente de la fuerza última que nos queda para marchar, para caminar, para avanzar hacia adelante. Como encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, donde se habla acerca del valle de los huesos secos, aquella visión que tuvo el profeta, esa visión que pudo experimentar Ezequiel. Y entonces dice la Biblia que cuando esos huesos secos recibieron vida, cuando esos huesos secos recibieron el toque de Dios, dice entonces la Biblia que se pararon y que entró en ellos espíritu y luego que estuvieron en pie, entonces se dieron cuenta que eran un ejército grande, en extremo, que no eran un montón de huesos secos, que no eran un montón de qué sé yo, de huesos de hombres esparcidos por un valle, sino que más bien eran un ejército grande en extremo, eran un ejército poderoso, porque cuando Dios nos visita, todas aquellas cosas, todas aquellas falencias, todas aquellas derrotas, todos aquellos fracasos, de repente nos hacen ver que esa no era nuestra verdadera condición, que eso era lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros pensábamos, lo que había en nuestro corazón, pero que más allá de todo eso, el Dios de los cielos estaba con nosotros, está con nosotros y nos hace ver y experimentar su gloria y nos hace ver que Él es el Dios de poder y el Dios de bondad y el Dios de gracia y el Dios de misericordia, y que ese Dios maravilloso que está con nosotros es el Dios vivo, es el Dios grande, es el Dios poderoso. Pero cuando necesitamos un avivamiento, cuando la bendición de Dios para nosotros es solo un recuerdo, ahí necesitamos un avivamiento. Ahí nos damos cuenta que no es la vida religiosa la que Dios quiere que vivamos, que no es la vida religiosa
la que Dios quiere que nosotros sigamos, sino que es una vida de relación con Dios, de relación con Él. Una segunda señal de que necesitamos un avivamiento es cuando el gozo del Señor para nosotros quedó atrás. Cuando el gozo del Señor para nosotros ya no existe. Cuando el gozo del Señor para nosotros se ha quedado relegado al pasado, necesitamos un avivamiento. Cuando ya no tenemos la experiencia de vivir para Dios con gozo, cuando el Evangelio se torna en una carga, cuando la responsabilidad cristiana se convierte en una atadura, cuando hacemos las cosas nada más por el compromiso de hacerlas, pero no por el gozo de experimentarlas, pero no por el gozo de vivirlas. En esencia, la vida cristiana es una vida de gozo en medio de todas las circunstancias. Por eso el Señor Jesús nos habla de gozo, el apóstol Pablo nos habla de gozo. Los hombres que conocieron al Señor nos hablan de gozo. Incluso ellos experimentan el momento de la partida de este mundo, el momento de la muerte, y lo enfrentan con gozo. Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia, no una pérdida. Es algo que hace que el verdadero gozo llegue a su culminación, llegue a su punto máximo de ir al encuentro con el Señor, de ir al encuentro con el Rey de Gloria. El gozo, Jesús nos habla acerca de experimentar el verdadero gozo, y dice que permanezcamos en Él y que Él permanecerá en nosotros, y que si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, nuestro gozo será cumplido. Y el gozo del Señor es que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. No podemos vivir una vida cristiana como si fuese una carga, como si fuese una lucha, como si fuese una condena, como si fuese una cruz, como si fuese lo más terrible que nos ha podido pasar. Nosotros tenemos y debemos vivir nuestra vida cristiana teniendo en nosotros el gozo del Señor, la alegría del Señor, saber que Él está en nosotros, saber que nosotros estamos en Él. Pero si usted nota que ya no hay gozo en su vida, que ya no hay gozo en usted, que ya no hay gozo para usted en el culto, que ya no hay gozo para usted en la oración, que ya no hay gozo para usted en el ayuno, que ya no hay gozo para usted en la lectura de la Biblia, que ya no hay gozo para usted en el encuentro con sus hermanos, en la relación con sus hermanos, entonces usted necesita un avivamiento, necesita un despertar, necesita más que un toque del Señor. Usted necesita la presencia del Señor. Su corazón está vacío, su alma está seca, su espíritu está moribundo y necesita ser ministrado por el poder de Dios, tocado por la gracia de Dios, y necesita más y más de esa fuente de agua de vida que Cristo ha dispuesto para los que le siguen a Él y para los que están en Él y los que están con Él. Entonces, mi amado hermano, cuando la bendición de Dios es solo un recuerdo, cuando el gozo del Señor quedó atrás. Número 3, cuando nuestra vida espiritual es puesta en tela de juicio. Si hay algo que le dolía al salmista del Salmo 42, es que sus enemigos le decían cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Su vida espiritual estaba siendo puesta en tela de juicio. Ya no era aquella persona en la cual se evidenciaba la presencia de Dios, se evidenciaba la gloria de Dios. Más bien ahora lo que se notaba era la ausencia de Dios,
Y no eran sus hermanos los que se lo decían, eran sus enemigos, y para él era una afrenta mientras le decían todos los días: ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué sucedió con tu Dios? ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado en tu vida espiritual? Que ya no eres el mismo, que ya no vives aquella experiencia que vivías antes, cuando tu relación con Dios era viva, cuando tu experiencia con Dios era permanente, cuando tu encuentro con Dios era diario. Si tu vida espiritual está siendo puesta en tela de juicio, necesitas un avivamiento, necesitas volver a la fuente, necesitas volver a ese arroyo de gloria donde un día bebías y donde un día saciabas la sed de tu alma. Hoy más que nunca, el creyente, no la congregación en general, el creyente individual, particular, necesita un toque de Dios, necesita un avivamiento. Hoy debemos pedir a Dios que Él nos despierte, que Él nos avive, que Él haga que de nuestro interior corran como ríos de agua viva. Que Dios les bendiga hoy, que Dios les guarde, y que esta meditación nos lleve a anhelar algo más, a anhelar algo más profundo. Recuerdo que alguien dijo que cuando las aguas superficiales se secan, es el tiempo de cavar pozos profundos. Cuando las aguas que corren por la superficie se secan, es tiempo de cavar pozos profundos. Este es el tiempo para la iglesia de dejar lo superficial y de cavar pozos profundos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz día para todos.